Auspicia este programa. Comienza la nueva temporada y Géminis te muestra la última tendencia de este otoño 2024. Junto a Géminis, renová tu guardarropa con un look sencillo, con clase y elegancia. Y para completar tu estilo, tiene ese accesorio o marroquinería que resalta tu personalidad. Géminis, el lugar de toda mujer, en su lugar de siempre. Córdoba, esquina Sarmiento. Óptica Zucco te asesora sobre el anteojo adecuado a tu rostro, para que tu mirada luzca actual y moderna. Renová tus anteojos y embellece tu visión. Adquirí la nueva colección de armazones para anteojos recetados y de sol. Óptica Zucco, cuida tu salud visual. Canal 6 presenta Tratando de abrir camino, así me encontró el destino andando. Porque en este viaje soy un pasajero, con los pies descalzos, con el alma en vuelo. Solamente un viaje, eso es lo que tengo. Y este corazón que me trajo aquí seguirá latiendo. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos otro jueves más aquí por la pantalla de Canal 6 a Historias que nos unen. Gracias por acompañarnos, por estar del otro lado, por seguirnos en nuestras plataformas digitales, en todos nuestros canales, por los mensajes que nos envían luego de cada una de nuestras propuestas. El jueves pasado con la propuesta junto con Monchito Cortés, que también tuvo una muy linda repercusión, que fue compartida nuestra entrevista en las distintas redes sociales, así que gracias por estar del otro lado, por acompañarnos y por estar pendientes de cada una de las historias que les vamos trayendo todos los jueves aquí por la pantalla de Canal 6. Y hoy vamos a compartir una historia de nuestra localidad de Freire. Recordarán que hace un par de semanas atrás, un freirense, Gustavo Carlen, estuvo presentando el libro Volver a Terbel, que habla de la familia de Teodulo y Valburga Carlen. Estuvimos junto con él y nos estuvo contando un poquitito de toda esta historia familiar que él plasmó en el libro, pero también un poquito cómo nace esta idea de poder plasmar en un libro cargado de historias y de fotografías toda la historia de esta familia de nuestra localidad de Freire. Estuvimos con él en la previa de lo que había sido la presentación del libro que escribió y nos contó toda esta hermosa historia que hoy vamos a compartir junto con cada uno de ustedes. Así que ahora sí, los dejo para que compartamos juntos esta historia del día de hoy junto con Gustavo Carlen. Bueno, y como les adelantábamos, vamos a conocer una historia más de las familias de nuestra localidad de Freire, también de la región, y para eso estoy en compañía de Gustavo Carlen, quien hace muy poquito presentó el libro de su familia y bueno, vamos a conocer un poquito todo el trabajo que estuvo realizando. Así que Gustavo, muchas gracias por recibirnos y bienvenido a nuestro programa. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por esta posibilidad de dar a conocer este libro. Muchísimas gracias. Bueno, Gustavo, vamos a comenzar contando un poquito cuál fue el disparador para que empezaras a averiguar toda la información de tu familia. Es difícil encontrar un disparador puntual, es muy difícil. Me lo he planteado en varias oportunidades, pero el disparador arranca a mediados de los años 90, a partir de conocer a Andrés Carlen, un pariente lejano de San Francisco, que tenía contacto, porque en su familia habían mantenido contacto. Él había había estudiado alemán, su abuelo le había enseñado, entonces él conocía más de las raíces. A partir del contacto con él es donde surge un entusiasmo, te diría casi obsesivo en aquellos años, en los años 96 y 97, para empezar este proceso.
Si yo busco más atrás, es probablemente también, y así lo explico por ahí en el libro, un disparador, una infancia, una primera infancia, una temprana infancia muy feliz en Colonia Iturraspe, de donde es mi familia, con varios tíos, en una familia muy numerosa, la de mi papá, entonces con varios tíos viviendo ahí en el barrio, o otros viviendo en San Francisco, otros en la zona de Fraga y de Vila, y yo soy el menor de mis hermanos, pero el menor de todos mis primos también. Entonces era como el protegido de todos. Entonces fue una infancia muy feliz, muy vinculada a la familia. Entonces yo creo que algo hay ahí, pero el inicio real y concreto se da a mediados de los 90. Que en ese momento fue cuando hice un árbol genealógico y viajé a Suiza para conocer Terbel, el pueblo de donde venían mis tatarabuelos. Y después ya la decisión de elaborar algo que terminó siendo el libro comenzó hace 3 años, más o menos a mediados de 2021. Claro. Cuando viajaste a Suiza, además de conocer este lugar, ¿qué otras cosas te trajiste o qué cosas te sirvieron para después seguir con toda esta investigación? Mira, hice un recorrido por algunas ciudades de Europa, eso fue en el año 1997. Y yo ya fui con ya casi todo el conocimiento de lo que había investigado acá. Me traje más que nada el impacto. O sea, en febrero allá era pleno invierno y el clima era lo que se ve en la tapa del libro. Es decir, un pueblito chiquito de unos 500 habitantes, colgado en la ladera de la montaña, cubierto de nieve y nevaba. Mi impresión en ese momento, eso fue una limitante, es complicado con tanta nieve, pero mi reflexión en ese momento es decir, bueno, si voy a hacer un solo viaje en mi vida, creo que es el momento ideal porque me permite dimensionar el contraste total con lo que se encontraron ellos cuando llegaron a nuestras pampas. Esa fue lo que más me impactó y la mayor sensación, y que todavía la conservo hoy, ese poder ver el contraste inmenso. Hablan un dialecto del alemán en ese pueblo, yo hablaba español, así que también sufrí ese contraste que deben haber sufrido ellos cuando llegaron al puerto de Buenos Aires, ¿no? Entonces, eso fue lo que más me impactó y el mayor recuerdo que tengo de ese viaje. Y después algunas relaciones con gente de allá que con mayor o menor intensidad se han mantenido a lo largo de los años, ¿no? Me hablabas de que, bueno, tus tatarabuelos llegaron aquí a nuestro país. Contanos un poquito de la historia, porque ellos se vinieron desde allá, desde Suiza, cómo era el contexto histórico en ese momento que los trajo a llegar aquí a Argentina. Era un contexto de pobreza. Suiza no era lo que es hoy, y Terbel, que es el pueblo, está en el cantón Wallis, que está en el sur de Suiza. Plenos Alpes y un cantón muy cerrado, o sea, por las condiciones naturales muy cerrado. Entonces era una economía de subsistencia, una economía absolutamente cerrada, dependiendo del clima. Entonces, 2, 3 o 4 años consecutivos de mal clima generaban una crisis compleja, siempre con esa limitante del espacio y de la densidad poblacional. Entonces, eso generó que a partir de la década de 1850, mediados de 1850, fines,
comenzar un flujo de emigración hacia esta región. Y de ese cantón, específicamente del Wallis, venían enfocados prácticamente y exclusivamente a lo que hoy es San Jerónimo Norte, que en ese momento era la colonia San Jerónimo. Entonces, San Jerónimo Norte se formó, tiene esa característica, es una de las primeras colonias, no la primera, pero es una de las primeras colonias y formada con inmigrantes todos provenientes del mismo cantón. Claro. Ellos vienen de allá, llegan a Buenos Aires y se vienen directo a San Jerónimo. Yo entiendo que sí, no tengo la precisión, o sea, sí tengo la fecha el día que llegaron, tengo el manifiesto de pasajeros completo del barco, y llegaron en febrero de 1868, ya venían con el destino establecido, porque había intercambio epistolar con la gente que ya estaba de acá, o gente que volvía, porque se daba la característica también que por ahí venía el papá con los hijos mayores, y si las cosas iban bien, hacían otro viaje a buscar al resto de la familia. Entonces había contacto y se sabía que las posibilidades acá eran interesantes. Había posibilidades de superar esa situación, así que ellos vinieron a San Jerónimo Norte. Cuando San Jerónimo Norte ya tenía unos años de fundada, y después a partir de ahí empezaban por ahí a recorrer, a desplazarse en las distintas colonias de las colonias santafesinas. Claro. ¿Ellos llegaron ellos dos solos o ya vinieron con algunos hijos? Vinieron con todos los hijos, vinieron con 7 hijos. El mayor es mi bisabuelo, también Teodulo Carlen. Y el menor tenía 1 año cuando llegaron acá. ¿Y acá a qué se dedicaron? A la agricultura. Se establecieron ahí y fueron desplazándose por la zona, compraban un campo, por ahí aparecía otra oportunidad, vendían ese y compraban. Tenemos que pensar que es en un periodo donde se iban fundando las colonias, iban viniendo hasta este sector y bueno, dedicándose a la agricultura, y terminan estableciéndose la familia definitivamente en Pilar, en la localidad de Pilar. Claro. ¿Y cuándo llegan para esta zona, la zona de Colonia Iturraspe, Plaza San Francisco? Bueno, mi bisabuelo falleció joven, pero cuando se funda en San Francisco y Colonia Iturraspe y Freire en 1886, a partir de ahí no tengo algunas precisiones, pero entiendo que enseguida empezaron a comprar terrenos, campos en San Francisco, por lo menos uno de los hermanos de mi bisabuelo. Después es mi bisabuela, ya viuda, que compra en 1891 el campo que después fue de mi abuelo. Entonces una parte de la familia después se muda a esta zona entre la primera y segunda década del año 1900. La compra fue en 1891 y yo entiendo que todo el grupo familiar era comprando en las nuevas colonias, pero después una parte de mi abuelo y algunos hermanos se vinieron a esta zona entre 1905 y 1915 aproximadamente. Claro. ¿Cuántos hermanos tenía tu bisabuelo? ¿Cuántos hermanos tuvo tu abuelo? Para de alguna forma dimensionar la cantidad de descendientes que hay de estos 2 primeros que se vinieron aquí. Bueno, vinieron 7 hermanos, o sea, Teodulo y Valburga con 7 hijos. Después hay que tener en cuenta que en ese momento la mortalidad infantil era muy alta, muy alta, y es algo que me impactó en toda la investigación.
pero mi abuelo, teniendo en cuenta que mi bisabuelo falleció joven, con 30 y pico de años, eran 9 hermanos. Y después, mi papá, eran 12 hermanos. Así que es una familia muy numerosa. Y un hermano de mi bisabuelo tuvo, me parece que 15 hijos, no recuerdo bien la cantidad, y las hermanas también. Después no recuerdo cuántos sobrevivieron, ¿no es cierto? Pero eran familias de entre 10 y 15 hijos. Sí hay que tener en cuenta eso, con una alta mortalidad infantil. Claro. Los que te digo de mi abuelo y de mi papá son los sobrevivientes, ¿no es cierto eso? Sí. Y de cada uno de ellos vos estuviste averiguando información para poder armar el árbol genealógico y después plasmarlo también en una parte del libro. Sí, porque el tema es dónde hacer un corte y no engañar al lector. O sea, si estoy diciendo de la familia de Teodulo y Walburga, entiendo que tengo que cubrir las expectativas de todos los descendientes. Entonces, de aquellos 7 hermanos que vinieron, de todos ellos hay algo de genealogía y algo de historia familiar. Y después de mi bisabuelo, de la descendencia de mi bisabuelo, hay una genealogía muy, actualizada hasta el día de hoy con lo que es la familia de mi abuelo. Y de los hermanos de mi abuelo y las hermanas, una casada con Wigner y otra casada con Rittiner, tengo un árbol genealógico que es el que yo había hecho en aquella primera etapa, que también está incluido en el libro, porque bueno, no conozco de otro trabajo que se haya hecho que actualice eso, entonces me pareció interesante incluirlo. Es decir, de todos los descendientes, el que quiera buscar algo de su familia lo va a encontrar, con mayor grado de detalle, mis primos, mis sobrinos, nuestros nietos. Cerramos la primera parte de la historia del día de hoy junto con Gustavo Carlen y esta historia del libro Volver a Terbel, que lo presentó ya hace un par de semanas atrás aquí en nuestra localidad de Freire, después de un largo trabajo de recopilación de datos, de recopilación de información, de fotografías que pudieron ser plasmadas en este libro y también conociendo un poquito de todo el material que tiene el libro Volver a Terbel. No se vayan porque al regreso vamos a continuar con más de la historia junto con Gustavo Carlen. Inicio espacio publicitario. Comienza la nueva temporada y Géminis te muestra la última tendencia de este otoño 2024. Junto a Géminis, renová tu guardarropa con un look sencillo, con clase y elegancia. Y para completar tu estilo, tiene ese accesorio marroquinería que resalta tu personalidad. Géminis, el lugar de toda mujer, en su lugar de siempre. Córdoba, esquina Sarmiento. Para tu comodidad, Freire cuenta con un nuevo servicio. Inspección Técnica Vehicular Nacional. En Güemes, esquina Italia. Ahora, hace el ITV de tu vehículo particular, auto y camionetas con duración de 2 años sin moverte de Freire. ITV Freire. Güemes, esquina Italia. Reserva tu turno al teléfono 3564 22 13 22. Super promo 9 de oro, 77 millones en premios. Jugá y gana millones en pesos. 20 ganadores por mes, 73 sorteos. La noche final, super promo 9 de oro. Llegaron a Freire los helados artesanales más ricos de Villa Carlos Paz. Vení a probarlos. Venecia. Tortas heladas, postres, café al paso, desayunos, meriendas, golosinas y bebidas. Venecia, Il Vero Gelato Italiano. Un lugar para disfrutar en familia y con amigos. Venecia, Belgrano 239, al lado de la Muni. Mariela Pautazo, negocios inmobiliarios.
Vende hermosa casa ubicada en Juan Pablo II 69. Cocina comedor, 2 dormitorios, living, baño y lavadero, garage para 2 autos con portón levadizo. Consultas a Mariela Pautazo, Negocios Inmobiliarios. Teléfono 3564 62 59 52. Esta info es súper importante. Si eres mayor de 21 años, ya no estás incluido en el grupo familiar. Si te independizaste o si todavía vivís con tus padres, si formaste tu propia familia, Es necesario modificar tu grupo como donante. En momentos de urgencia, contar con el servicio del banco de sangre es un problema menos para resolver. comunícate con nosotros, verifica tu situación y si nunca te adheriste, esta es tu oportunidad. Sumate. 15 56 64 05. Salvar vidas. Lo llevas en la sangre. Banco Solidario de Sangre. Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos de Freire Limitada. Fin. Espacio publicitario. Segunda parte del programa del día de hoy. Ahora vamos a seguir conociendo un poquito más de la historia de la familia Carlen, de la historia del libro Volver a Terbel, cómo fue recopilando cada uno de los datos, las personas con las que se fue contactando. Vamos a seguir viendo algunas de las fotografías que forman parte también de este libro familiar. Así que vamos con la segunda parte de la historia del día de hoy junto con Gustavo Carlen. ¿Cómo fue todo el trabajo para encontrar en ese árbol genealógico que vos fuiste armando bien cada una de las descendencias de las personas? ¿Te comunicaste con gente que estaba acá en la región, en el país, en alguna parte? Sí. En aquella primera etapa estaban mi papá, mis tíos, primos de ellos, entonces podía tener fuentes de primera mano, fuentes orales de primera mano. Y en aquel momento era recorrer cementerios, recorrer parroquias y visitar gente, llamar por teléfono, escribir cartas. Se hizo todo muy artesanal y también como fuente libros de otros investigadores. Te decía de San Jerónimo Norte, bueno, hay un libro que cuenta los primeros años de San Jerónimo Norte, que también es una fuente importante para conocer esos primeros años. Y ya en esta segunda etapa, que arrancó a mediados del año 2021, bueno, ya todo es mucho más accesible. A través de Internet hay mucha más información en línea, hay documentación en línea puesta a disposición, hay muchos más libros que se han escrito. O sea, a lo que te decía de San Jerónimo, hay un libro sobre la historia de los primeros 50 años de Humboldt que es espectacular y me aportó muchísimo porque mi familia pasó por ahí también. Y después también importante los libros de Pilar, los libros que hay sobre la historia de Freire o alguna de las instituciones de Freire que me permitieron ir incorporando datos. Pero es un libro hecho en la era de la virtualidad. En estos tres años fue básicamente eso, mucho gracias a las comunicaciones. Y mucho trabajo con Susana Anderegen, como te decía. Claro. ¿Cómo fue el contacto que haces con Susana Anderegen para que te ayude en todo esto? Bueno, Susana Anderegen es periodista, es escritora, ella es nacida en San Jerónimo Norte y está viviendo en Santa Fe hace muchos años y toda su vida se especializó en el tema. Ella escribía y editaba una revista allá por el año 2000, Encuentro con Suiza, así que yo estaba suscrito a esa revista, así que la conocía. Y el disparador para el libro lo da mi sobrino Marcos Rollero,
que él es el que me convence que con todo lo que yo había hecho en aquel momento, más lo que había juntado a través de los años, tenía que plasmarlo en algo. Lo que él no sabía era lo lejos que estaba de que eso se transforme en un libro, o sea, Claro. estaba lejísimo. Y él fue quien me contacta con las autoridades de la Federación de Asociaciones Suizas de la República Argentina, que ellos son los que me proponen trabajar con Susana Anderegen. O sea, hicimos una reunión un día, yo no sabía que iba a estar Susana, la reunión iba a ser con las autoridades de la federación, y bueno, cuando me encuentro con Susana dije, bueno, sí, acá está, es la persona indicada, porque yo conocía de su trayectoria, y digo, sí, tiene que ser, es por acá. Así que bueno, costó arrancar, porque bueno, uno tiene sus responsabilidades laborales y familiares, el tiempo es escaso, pero ese fue el punto de partida del libro. Claro. Y le comentaste el trabajo que vos estabas haciendo y enseguida te dijo que sí para darte una mano y poder armar todo. Sí, enseguida, o sea, una predisposición total. Es una persona muy generosa, porque a partir de ese momento cualquier cosa que encontraba por ahí de Carlen me lo enviaba. Por eso, por ahí en los créditos del libro está como que ella hizo la edición literaria. En realidad es mucho más el aporte que hizo, porque arrancamos desde muy, muy abajo. Te repito, yo tenía un árbol genealógico muy desarrollado, pero parcial y desactualizado. Tenía muchas fotos y algunas partidas de nacimiento, actas de matrimonio, pero no mucho más que eso. Y bueno, de eso a llegar a un libro, el recorrido es enorme, pero ella me fue guiando y fue colaborando muchísimo. O sea, los datos, lo que está incluido en el libro es toda responsabilidad mía, pero la participación de Susana fue fundamental para poder concretarlo. Además de Susana, ¿tuviste la ayuda de otras personas que estuvieron a la par tuyo? Sí. Para mí no es fácil escribir un libro. O sea, entonces, cuando empezamos a trabajar con Susana, que arrancamos por eso, como libro de cero, no es que yo tenía escrito borradores y bueno, los voy a condensar. No, había que arrancar de cero. Y enseguida me di cuenta que tenía que llegar a Susana con algo más armado en lo que yo tenía. Y ahí fue cuando Irina me propone a una profesora de lengua y literatura. Irina es mi hija mayor, Susana Gandini, de ahí de Sunchales, y que enseguida también se sumó al proyecto y se involucró enseguida también. Entonces trabajábamos en una primera etapa con Susana Gandini en Sunchales, y después cada cosa que escribíamos la continuaba con Susana Anderegen. Y después, en la etapa final, se sumó Irina con todo lo que es edición de imágenes y la edición gráfica, que fue fundamental porque bueno, el libro tiene muchas imágenes, es una especie de álbum familiar también, y la diagramación era importante porque son, como ya te dije, más de 150 años de historia. ¿Cómo hacerlo para que no sea confuso? O sea, tengo que ir con los parentescos, no nombrar mucho los parentescos para no enredarnos, tengo que ir y venir en el tiempo. Entonces, la diagramación, en la que también participó Susana Anderegen, y después el diseño gráfico que planteó Irina, me dejaron feliz con el producto final, sinceramente. Entonces, ese fue el concepto. Y también tengo que agradecer a un primo segundo de Santa Fe, Julio del Barco, que es quien escribe el prólogo del libro, que
él fue realmente quien hizo las primeras investigaciones. Es decir, en algún momento la comunicación entre los suizos y los familiares de acá se cortó a principios del siglo XX. Y Julio del Barco, en la década del 70, comenzó a investigar, y bueno, yo lo conocí después cuando hice el árbol genealógico, y él también me aportó mucho y fue una especie de ojo observador en este proceso, dándome consejos, opiniones, sugerencias, aportándome documentación que él también tenía, y bueno, es quien hizo el prólogo del libro. Ese más o menos fue el equipo que trabajó. Claro. Durante todo el trabajo de investigación que hiciste, ¿hubo algo en particular que te haya sorprendido de toda esta historia familiar? Me sorprendió, más que sorprenderme, me hace valorar todo el proceso inmigratorio. Te repito, por ejemplo, la alta mortalidad infantil que había. Bueno, más o menos todos lo sabemos, todos tenemos idea de eso, pero cuando vas viendo con nombre y apellido, con fecha, y cómo iban dándose todas esas situaciones, entendés por qué no hablaban nuestros mayores. Por ahí vos decís, no hablaban, nuestros mayores no hablaban, no contaban nada. Pero fue duro el proceso, fue duro. O sea, Teodulo y Walburga vivieron hasta los 90 años. Entonces, hasta que ellos fallecieron hijos, yernos, nueras, muchos nietos recién nacidos o de chiquito, hubo epidemias. Es decir, me hizo valorar todo ese proceso y respetar mucho lo que hicieron, que no es muy distinto a lo que hicieron las demás familias. O sea, esta región se constituyó con la suma de infinitas familias como esta, que hicieron un pequeño aporte a todo este desarrollo, pero lo que más me impactó es eso y entender el silencio por ahí. Además, te estoy hablando de eso, además de la añoranza a su tierra, con el contraste que te mencioné al principio. Claro. De toda la familia, de todos los que vinieron, tengo constancia que uno solo de los hijos de Teodulo y Walburga volvió a Suiza en algún momento de visita, pero del resto estoy casi seguro que ninguno volvió. ¿Ellos nunca volvieron después de que se asentaron acá? Yo no tengo constancia de que hayan vuelto. Puede aparecer, viste cómo es la historia, puede aparecer, pero sí, lo que yo tengo constancia es de Teodoro Carlen, un hermano de mi bisabuelo, que al menos 2 veces volvió de visita al Wallis. Cierre de la segunda parte de la historia del día de hoy. Todavía nos queda un poquito más por seguir conociendo de la familia de Gustavo Carlen, de la familia de Teodulo y de Walburga, que vinieron desde Suiza hace muchos años atrás y que él decidió plasmar en este libro. No se vayan, porque al regreso vamos a seguir conociendo un poquitito más de esta historia y también de las sensaciones que tuvo Gustavo cuando tuvo ese libro en sus manos con toda la historia de su familia plasmada allí. Así que no se vayan, porque al regreso seguimos con más historias que nos unen. Inicio espacio publicitario. Prodas Freire, comprometidos con el productor agropecuario, brindando asistencia al campo, agricultura de precisión, insumos de compañías líderes, logística de insumos, comercialización de cereales, apostando a la investigación y desarrollo. Estamos invirtiendo en Freire para mejorar la estructura e incrementar los servicios para nuestros clientes. Prodas Freire, Boulevard 25 de Mayo, 1600, teléfonos 15 67 85 42 y 15 58 73 30. Prodas Freire. Óptica Zucco te asesora sobre el anteojo adecuado a tu rostro para que tu mirada luzca actual y moderna.
Renová tus anteojos y embellecé tu visión. Adquirí la nueva colección de armazones para anteojos recetados y de sol. Óptica Zucco. Cuida tu salud visual. Yogures con colchón de frutas, sorprendentes, inspirados en vos. Yogures Manfrey. Eso que te gusta es Manfrey. Contiene exceso en azúcares y en grasas saturadas. Hilados Jambalá. Los espera en Boulevard 12 de Octubre 360. Todo lo nuevo que tiene en venta de lanas e hilos. Mercería en general. Saumerios. Lámpara de sal. Artesanías y mucho más. Gracias por elegir y confiar en los productos de Hilados Jambalá. La gran promoción te presenta una nueva forma de jugar y ganar. Golden Clover para todo público y 2 sorteos más por mes. Sorteamos en vivo 2 veces por mes. iPhones, Play 5, notebooks, celulares, monopatines eléctricos, auriculares, sillones gamers, smartwatch. Participa con tu cuota al día del mes anterior. Conéctate al vivo de nuestras redes y también gana todo. Todos somos Golden Clover. Todos somos la gran promoción. Clínica Veterinaria Reprodar Más. Atención de pequeños y grandes animales. En Animales Grandes presta los servicios de reproducción, patologías podales, sanidad, chequeo de mastitis y asesoramiento general. En pequeños animales, clínica y cirugía general. Análisis, internación, farmacia, pet shop, alimentos premium. Consultas a domicilio. Urgencias al teléfono 3564-203003. Boulevard 25 de Mayo, 1129. Fin. Espacio publicitario. Regresamos de la pausa, tercera y última parte del programa del día de hoy junto con Gustavo Carlen y toda la historia de este libro, Volver a Terbel, de su familia. Vamos a seguir viendo un par de fotografías y, como les decía al cierre del bloque pasado, vamos a conocer un poquito de las sensaciones que tuvo él una vez que el libro estaba terminado y a punto de ser presentado aquí en nuestra localidad de Freire, y a través también de distintas redes sociales donde ellos han compartido esta presentación del libro Volver a Terbel aquí en nuestra localidad de Freire. Así que vamos con la última parte de la historia del día de hoy. ¿Ellos se asentaron en San Jerónimo y después se quedaron directamente ahí o siguieron recorriendo? No, ya San Jerónimo como que ya estaba en un proceso de desarrollo y no había campos, tantos campos libres, y por lo menos lo que yo tengo relevado es que estuvieron en Humboldt, pueden haber estado, no tengo constancia, así que no está en el libro, pueden haber estado en Santa María Norte, que está ahí cerquita de San Jerónimo, y encontraron el destino en Pilar. Ese es un recorrido que hicieron, pero desde 1869, que sí tengo constancia de que estaban en San Jerónimo, hasta 1872, que tengo constancia de que están en Humboldt, no está la información. Ojalá este sea el disparador para que aparezca. Yo tengo muchas expectativas en eso, porque que sea el disparador de gente que tenga más información y que aparezca. Claro. Ellos se instalaron en Pilar y después fallecieron ahí, o directamente se fueron a otro lado, o quedaron ahí. ¿Cómo siguió? La mayoría de la familia se estableció, o sea, los 2 hermanos mayores se establecieron ahí. Apenas fundadas San Francisco, Colonia Iturraspe y Freire, comenzaron a hacer inversiones acá, en la región. Por esos años fallece mi bisabuelo, joven, y mi bisabuela compra campos a Iturraspe, directamente a Iturraspe, en 1891, a fines de 1891.
Entonces, después, mi abuelo y algunos de los hermanos, en la medida que iban formando familia, se fueron mudando hacia acá. Ellos, Teodulo y Valburga, vivieron los últimos años en Felicia, porque las dos hijas, o sea, hermanas de mi bisabuelo, se habían casado con gente que había comprado campo en Felicia, por lo que sé que vivieron en Felicia, fallecieron en Felicia, ahí estuvieron sepultados y después, en el año 2000, 2001, fueron trasladados los restos a Pilar, que es donde están la mayoría de los descendientes de la familia. Claro. Ellos murieron de vejez. Sí, ellos sí. Por ahí la vida de alguno de los descendientes fue más breve por todas las situaciones, por las epidemias, por todo lo que hablábamos, pero ellos sí, hasta los dos llegaron a los 90 años. ¿Y siempre trabajaron cuando estuvieron acá en la parte de agricultura? Sí, en algún momento todo fue migrando también hacia la lechería, ¿no es cierto? Claro. Pero sí a la actividad agropecuaria, ¿Y el resto de la familia continuó también con esa rama después de haber comprado los campos y todas estas cosas? Sí. El menor de los hijos de Teodulo y Valburga, el menor, ya cuando se casó, ya vino directamente a vivir a la zona de Plaza San Francisco, por ejemplo. Los otros no, ninguno de los hermanos estuvo viviendo acá en nuestra zona, pero sí todos siguieron vinculados a la misma actividad. Claro. Gustavo, ya como para ir cerrando un poquito de toda esta historia, me decías antes cuando te pregunté si algo te había sorprendido, todo el tema de la inmigración, de entender muchas cosas de las que fueron pasando, los silencios, me decías. Hoy, viendo ya el producto final terminado, cuando ya lo tuviste impreso y lo tuviste en tus manos, ¿qué sensación te dio? De una enorme satisfacción y de entender que se cierra un proceso, se cierran dos procesos, o sea, yo lo doy como un cierre de dos procesos. El proceso que se inició con mi viaje a Terbel en aquellos años, como que cumplió su objetivo y termina plasmándose en este libro. Y también, por eso el título de Volver a Terbel, también es un cierre de un proceso de mis antepasados. O sea, que por ahí en el momento en que hice el viaje yo no lo sentí así, pero ahora al adentrarme, al interiorizarme mucho más, siento que es un proceso que termina de cerrar y sinceramente me da una paz interior de haberlo plasmado y que su historia no quede en el olvido, para que sus descendientes conozcan su historia y sea respetada. Por eso me da mucha paz y mucha tranquilidad. El título del libro, Volver a Terbel, ¿tenés ganas de volver ahora ya con toda esta historia? Es relativo, porque como te decía que cierra un proceso, yo soñaba con volver a Terbel después de aquel viaje. Yo pensé que iba a ser, sinceramente, mucho más simple. Cada 4 o 5 años vendré a Terbel. No volví. Y soñaba literalmente. O sea, era muchas noches de mi juventud he tenido el sueño de volver. Y hoy como que esto cierra un proceso. Si se da la posibilidad de volver, perfecto, encantadísimo. Pero si no tengo la posibilidad de volver, con este libro el círculo está cerrado para mí. Claro. Del libro, ¿qué fue lo que más te costó armar, diagramar, que entiendan lo que vos querías plasmar? No, fue bastante parejo, digamos. La parte que más me cuesta es contar
una historia, o sea, contar una anécdota, que por eso no van a encontrar en el libro muchas anécdotas, porque tampoco hay registro de eso, pero ya entrar en el plano personal de cada uno me es más difícil. Me es mucho más fácil relatar los hechos basados en documentación. Bueno, estuvieron acá está la constancia de que hicieron esta operación, de que se trasladaron a este lugar. Esa es la parte para mí más amena, y darle un contexto histórico. Porque iban a la par del desarrollo de las colonias. Entonces eso es la parte que más me atrapó y más simple. Ya cuando tengo que entrar a hablar de las vivencias personales, eso es lo que más me cuesta. Y que también es para que quede registro hasta la generación de mi papá y sus hermanos, para que nuestros hijos y nuestros nietos, y cuando hablo en plural hablo de mis primos, mis hermanas y yo, tengan un registro de esos bisabuelos que no conocieron y que quede plasmado acá una pequeña reseña de su vida. Claro, que sirva también para que en algún momento a lo mejor ellos también puedan continuar con todo el trabajo que hicieron ustedes. Totalmente, ojalá que así sea. Es el gran anhelo de que sea disparador de otras investigaciones y de que alguien continúe con este trabajo. Claro. Bueno, Gustavo, agradecerte por el tiempo, felicitarte por todo el trabajo que has hecho. Se nota que lo hiciste con mucha pasión, con muchas ganas de dejar plasmado una historia familiar muy interesante, que no deja de ser diferente a las de las demás familias, pero que bueno, tienen, como en cada una de ellas, tienen una impronta y tienen algo característico, así que te agradecemos por dejar contarnos esta historia. No, por favor, el agradecido soy yo, es un tema que me apasiona, así que realmente ha sido un gusto poder tener esta charla. Muchas gracias. Y así cerramos la historia del día de hoy con el agradecimiento a Gustavo Carlen y a toda su familia por dejarnos contar a través de nuestro programa algo de toda esta hermosa historia familiar que, como decíamos, no es muy diferente a las historias de las distintas familias que llegaron desde Europa buscando una mejor vida aquí a nuestro país y que se instalaron en estas zonas y que de a poquito fueron colonizando estas localidades y también fueron formando sus distintas familias. Así que gracias, Gustavo, gracias a toda su familia por recibirnos y por permitirnos plasmar toda esta historia en nuestro programa. Y la próxima semana los voy a invitar a que me acompañen a viajar a mí y a todo el equipo de Canal 6 hasta Coronel Fraga. Estuvimos en esta localidad de la provincia de Santa Fe, cercana aquí a Freire, conociendo un poquitito de toda su vida, de su historia, de sus instituciones, de su gente. Y junto con María Isabel Palacios y los referentes de las distintas instituciones que conforman esta localidad de la provincia de Santa Fe, estuvimos haciendo un recorrido por las calles de esta localidad, por las instituciones de Coronel Fraga y conociendo, como les decía, también la historia de este lugar. Fuimos recibidos de una manera excelente, recorrimos caminando cada una de sus calles, cada uno de sus rincones, y por eso el jueves que viene los espero para que me acompañen a mí, a todo el equipo de Canal 6 y a toda la gente de Coronel Fraga a conocer la historia de esta localidad de la provincia de Santa Fe. Así que de esta manera cerramos el programa del día de hoy, agradeciéndoles a ustedes por estar del otro lado, por acompañarnos cada uno de los jueves. Como siempre les digo, por a veces acercarnos diferentes historias para que nosotros podamos plasmarlas en nuestro programa, para que podamos contarlas y compartirlas con toda nuestra audiencia que siempre nos está acompañando durante los jueves y también en todas nuestras plataformas digitales, redes sociales, canal de YouTube, en las reiteraciones de los fines de semana. Así que somos unos agradecidos de que ustedes estén del otro lado acompañándonos cada una de nuestras propuestas que le vamos trayendo aquí por la pantalla de Canal 6. Gracias a todo el equipo del canal, realmente es un placer trabajar con cada uno de ellos que nos acompañan en todas nuestras producciones, que también nos tiran algunas sugerencias para hacer diferentes programas, así que el agradecimiento también a todo el equipo del canal. Como siempre, también a Norma de Géminis por la vestimenta de cada uno de nuestros programas. Ahí en la esquina de Córdoba y Sarmiento pueden acercarse, de a poquito va a ir trayendo todo lo nuevo de la temporada que se viene,
pero también con todo lo que todavía hay de la temporada otoño-invierno, así que acérquense a Géminis en la esquina de Córdoba y Sarmiento, que Norma seguramente va a tener eso que están buscando para cualquier ocasión especial. También el agradecimiento a Lore de Óptica Zucco por los anteojos que siempre complementan cada uno de nuestros looks, lentes de sol, lentes recetados, también lentes de contacto y toda la amabilidad de Lore de Yaque ahí en el Boulevard 25 de Mayo de nuestra localidad de Freire. Acérquense que seguramente van a encontrar eso que también están buscando en Óptica Zucco. A ustedes agradecerles nuevamente y esperarlos el próximo día jueves para que nos acompañen en una historia más aquí por la pantalla de Canal 6 en Historias que nos unen. Porque en este viaje soy un pasajero con los pies descalzos, con el alma en vuelo, solamente un viaje, eso es lo que tengo, y este corazón que me trajo aquí seguirá latiendo. Auspició este programa. Comienza la nueva temporada y Géminis te muestra la última tendencia de este otoño 2024. Junto a Géminis, renová tu guardarropa con un look sencillo, con clase y elegancia. Y para completar tu estilo, tiene ese accesorio marroquinería que resalta tu personalidad. Géminis, el lugar de toda mujer, en su lugar de siempre. Córdoba, esquina Sarmiento. Óptica Zucco te asesora sobre el anteojo adecuado a tu rostro, para que tu mirada luzca actual y moderna. Renová tus anteojos y embellece tu visión. Adquirí la nueva colección de armazones para anteojos recetados y de sol. Óptica Zucco, cuida tu salud visual. Fue una producción de Canal 6 Cooperativo Freire.